Claro que sí. Entonces, todos a la cuenta de 3 le vamos a decir a ella: bienvenida, bienvenida a casa de Dios, mi casa, tu casa, bienvenida. ¿Cuántos de los que estamos acá sentimos que esta es la iglesia donde el Señor nos ha plantado? Por eso estamos acá, o sea que la sola presencia hace. Y cuando yo siento que estoy plantada en un lugar, que estoy echando raíces, entonces puedo decir que esta es mi casa espiritual, amén. Entonces con ese amor le damos la bienvenida a cada persona que llega a este lugar. En esta mañana vamos a saludar a toda nuestra familia virtual. Tenemos familia que por alguna razón de pronto no pudieron venir hoy, pero que nos están viendo, y entonces les damos una cordial bienvenida. En esta mañana me gustaría, antes de que oremos por nuestro tiempo de generosidad, quiero que pase acá el grupo de la alabanza. Es la segunda vez que los tenemos tocando instrumentos. Bien, Paola. Eso, todos con Paola. Bueno, esta mañana lo hice en el primer servicio y yo les puedo decir algo. Hay un ministerio que se llama el Ministerio de Ayudas. Entonces en ese ministerio de ayudas entramos todos, donde podemos hacer una parte importante en la iglesia, desde ayudar a cuidar un carro. ¿Cuántos saben que la persona que está ayudando a cuidar los carros hace una parte importante? Porque permite que usted que tiene carro pueda estar recibiendo con la total seguridad de que a su carro no le va a pasar nada. Hay otras personas que están atendiendo a los niños. Porque si los tenemos acá, ¿cuántos sabemos que cuando los niños están acá empiezan a llorar o algo y entonces como que se siente mal la mamá y se siente mal todo el mundo? Tenemos un lugar para bebés, pero esa parte se capacita. Pero en el tema de lo que es el equipo de ayudas de alabanza es muy complejo. ¿Por qué? Porque no se aprende a tocar guitarra fácil. Ustedes se pueden imaginar cuánto tiempo lleva atrás para que una persona medio pueda sacar una canción, ni se diga la batería, el piano, todo. Y si es voz, no es solamente ay, que el que canta como es para el Señor. No, al Señor le gustan las cosas excelentes porque Él es un Dios excelente. Entonces hay que empezar a tomar clases de voz. Ellos toman clases de voz, pagan particular clase de voz para que vayan aprendiendo a entonar, a todo lo que esto trae consigo. Ahora, cuando nosotros escuchamos una alabanza bien chévere y todos decimos otra, no se les vaya a ocurrir con ellos todavía, porque llevan ensayando y ensayando las mismas para poderlas sacar bien. Entonces a veces uno estando del lado de allá no lo entiende mucho, ¿cierto? Es fácil, pero para mí es darles las gracias hoy. La palabra dice que nosotros debemos honrar a las personas, el don que hay en ellos, y no ha sido fácil. Cuando yo veo a Aleja, tocar batería no es fácil, y a mí me gusta ver las mujeres tocando batería, me parece que se ven tan bonitas, o sea, como chévere tocar la batería, pero ella tiembla. O sea, yo no me imagino. Y aparte de eso les están hablando a través de unos in-ears. Entonces les están hablando con los de sonido que les están diciendo, subiendo, bajando el volumen, dónde entrar, dónde salir. O sea, eso no es fácil. Entonces uno o se concentra con lo que están haciendo allá, o escucha acá, o qué hace. Entonces yo quiero que de verdad les demos un aplauso a ellos. Bien. Uy, ese aplauso estuvo prolongado. Bien, bien. Se vale y estamos utilizando pistas y bueno, está bien. Pero nosotros, el Señor nos ha regalado los instrumentos. Y si Él ya nos dio unos instrumentos, una batería eléctrica, tenemos un super piano, tenemos micrófonos costosos, tenemos todo, el Señor dice, bueno, yo estoy haciendo lo que en algún momento para ustedes es imposible. Todo lo que vale, todo lo de sonido vale mucho. Un micrófono vale 3, 4 millones, o sea, por eso uno no los puede dejar caer, esto es sagrado. Todo, el piano, todo esto es costoso. El Señor dice, yo me encargo de eso, pero ustedes prepárense para tener una buena adoración. Finalmente todo es para Él, ¿no? La gloria y la alabanza, todo es para Él. Pero de verdad, gracias por el tiempo que sacan para ensayar, por el tiempo de pagar clases, de todo. Entonces, muchísimas gracias y sabemos que vamos para más. Bueno, la gloria postrera será mayor que la primera. Pueden tomar asiento, no se me les vaya a subir el ego, no crean que Marco Witt, que todo eso, no. Humildes. Bueno, vamos a presentar nuestras ofrendas. Es nuestro tiempo de generosidad. Si Paola está aquí, es adelante, debe ser porque vas a orar por ofrendas, ¿sí? A ver, vamos a orar a lo Paola. ¿Cómo es, Pau, a lo Paola?
No, yo soy ¿Qué? seria. ¿Le creemos? No, no, imagínate. Bueno, tenemos hoy este maravilloso privilegio de orar por ofrendas. Primero que todo, buenos días para todos. Hoy me puse en la dominguera precisamente porque iba a estar aquí, entonces hay que darle honor a este lugar. Quiero que busquemos en nuestra palabra Lucas 12, desde el verso 15 vamos a leer. Me gustaría que todos estuvieran ahí conmigo. Iniciamos este versículo, esta palabra, dice: y luego dijo, estamos hablando de Jesús: tengan cuidado con toda clase de avaricia, la vida no se mide por cuanto tienen. Luego les contó una historia. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo: ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Cuidado con esta palabra, almacenar. Entonces pensó: ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo: amigo mío, tienes almacenado para muchos años, relájate, come y bebe y diviértete. Pero Dios le dijo: necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es, el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios. Este es un necio, ¿sí? Entonces el Señor nos dice, y quiero que lo miremos cuando les dije que tuviéramos cuidado con la palabra almacenar. Aquí se utiliza y el significado de almacenar es acumular, guardar, ¿sí? Entonces el Señor aquí lo ve como eso, como acumular. El Señor es el economista más bravo que yo he visto, porque al Señor no le gusta que la economía esté quieta. Él parece que hubiera pensado en los bancos antes que nosotros. Él quiere que nuestras riquezas estén en funcionamiento. Nuestro salario, lo que nos ganemos, nuestros negocios deben estar en continuo movimiento. Asimismo es lo que Él nos da, ¿sí? Asimismo, si nosotros nos guardamos todo, ¿sí? No le damos a nadie, no ayudamos a nadie, no ayudamos en la casa del Señor con nuestros diezmos, nuestras ofrendas, estamos siendo acaparadores de la riqueza, ¿sí? Y esto también lo vemos en la parábola de los talentos, donde el Señor castiga al que guardó, no al que invirtió, no al que hizo producir el dinero, sino al que guardó. O sea que ojo papás, ojo mamás con volvernos tacaños, porque empezar a dar es en nuestra casa, ¿sí? En nuestra casa hay que dar. Primero damos en la casa para poder salir a darle al vecino o al amigo, ¿sí? Y también es muy importante dar en la casa del Señor, porque aquí es donde recibimos el alimento espiritual. Entonces esa era la palabra que el Señor me daba para este tiempo. Espero haya sido de bendición para ustedes y vamos a orar. Papito, te damos gracias, Señor. Gracias porque sabemos, Señor, que tú eres abundante en todo, pues tuyo es el oro y es la plata, Señor. Padre, enséñanos, Señor, a que no debemos ser acaparadores, a que a ti no te gusta que seamos tacaños, ni con los nuestros, ni con tu iglesia, Señor. Padre, enséñanos, Señor amado, a la bendición que es dar, Señor, porque sabemos que dando a otros y dando para tu iglesia, tendremos tesoros en el cielo. Qué importante es que sepamos esto, Señor amado, que cuando damos no debemos esperar nada a cambio, pues si no estaríamos solo prestando, Señor. Gracias, Padre, en esta mañana oro por la provisión que traes a cada persona de casa de Dios, Señor amado. Abres las ventanas de los cielos sobre cada persona, Señor. Bendice sus ofrendas, bendice sus diezmos, Señor, porque sabemos que tú, Señor amado, provees al 100%
uno por uno, Señor amado, porque tu bendición es grande, Señor. Gracias, papito, por lo que tienes para casa de Dios. En el nombre de tu Hijo Jesucristo hemos orado. Amén, amén y amén. Bueno, ¿cuántos hemos aprendido? Saben que el Señor nos da todo lo que nosotros tenemos porque todo le pertenece a Él. Pero es importante, cuando Paola está dando la enseñanza, creo que nosotros, por pequeña que sea la palabra que uno de nosotros acá debemos decir, algo aprendí de esto. O sea, siempre, eso ya lo hemos escuchado, ¿cierto? No, que ya escuchamos del hijo pródigo, eso ya lo escuchamos. Y créanme que el Señor siempre dará una revelación, siempre hay algo nuevo, algo pequeñito que uno debe extraer. Y a mí me quedaba ahorita de lo que dice Paola, yo pensaba dentro de mí y yo decía, ¿qué pasaría donde si cada uno de nosotros, cuando nos llega a nosotros nuestra quincena, el mes, lo que sea, uno sabe que debe obviamente apartar lo que es del Señor, el diezmo y eso, pero que uno dijera, este mes, de todo lo que yo reciba, de acuerdo a lo que me ingrese, voy a comprar pan y leche para llevarle a alguien. Algo, una bolsa de leche, una bolsa de pan. Esa va a ser una casa de Dios desde que empezó. Nunca, lo que pasa fue que lo quitamos. Era que nosotros a cada persona que llega nueva, desde el comienzo dábamos leche y pan. Creo que Fernando, que lleva aquí los años de los años, siempre damos leche y pan. Lo que pasa es que ahora pasábamos a la persona que nos visitaba por primera vez y se lo entregábamos aquí delante de todo el mundo. Entonces le decíamos bienvenido y le entregábamos la leche y el pan. Ahora lo hacemos cuando se le toman los datos en consolidación, les damos leche y pan, pero es algo que jamás, ni aún en los tiempos de empezando después de pandemia, que la economía estaba un poco apretada, nunca se ha dejado de dar, y el Señor siempre ha dado para la leche y el pan. ¿Cómo no va a dar Él para lo de Él en su casa? O sea, como buen proveedor, Él da. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros, cada uno, como esposos, como jóvenes, todo, decir, cada uno de lo que a mí me dan, de todo lo que me dan, voy a llevarle a alguien leche y pan? Ahora, si no puede por sus ingresos solo pan, solo leche, no, vamos a ofrendar un mercado. O sea, ¿cuántos sabrían que el Señor es experto en multiplicar al que le da y al que recibe también? Entonces es como algo que queda ahí. Quiero decirles algo. Fuimos grandemente bendecidas las mujeres con nuestro evento que finalizó ayer. Estamos todas guapas, ¿sí o no? Ay, Paola, tú me animas. ¿Estamos guapas? Ayer fue un día espectacular, los 3 días, excelente palabra. Nos queda claro que el enemigo ataca de afuera hacia adentro y el Señor va de adentro hacia afuera cambiando. Cuando el corazón alegre hermosea el rostro, es porque tenemos un corazón lleno de la gloria de Dios, de agradecimiento, de valía por nosotras mismas. Bueno, entonces un excelente tiempo y estamos orando para poder sacar rapidito, y el anhelo mío es poder tener una reunión para hombres antes de que finalice el año, porque las mujeres salieron con un aprendizaje para poner varias cosas en práctica en casa, pero es importante que los hombres también sean bendecidos. Bueno, entonces vamos a estar mirando. Los hombres me prometen que van a venir. Gracias, todos están levantando mucho la mano. Bien, entonces cuando yo diga reunión de hombres, aquí van a estar todos bien juiciosos aprendiendo. Creemos que la vamos a hacer igual con el pastor Javier Aponte para que él continúe la otra parte, y les cuento que está súper. Bueno, ¿qué más quiero contarles? Quiero contarles que voy a tener un tema con ustedes que se llama Yo me llamo. ¿Por qué se ríen? Entonces dicen, ay, no, me ericé. No, yo me llamo. Y estaba pensando en el título de esta enseñanza. Les decía en el primer servicio que uno ve una cantidad de jóvenes que se están levantando como predicadores ahora, Itiel Arroyo, yo no sé, hay muchos de ellos, y no entiendo de dónde, cómo les fluyen unas ideas para los títulos de las enseñanzas que son como todos atrayentes, sin salirse de la palabra. Y yo digo, Señor, yo también quiero tener como mi swing, como lo mío, ¿cierto? O sea, y se me ocurrió ese, yo me llamo, tan original, ¿no? Entonces, pensando en eso, me llama a mí mucho la atención el que a veces nosotros idealizamos personas o creemos que
que son personas diferentes las que están llamadas a predicar o las que están llamadas a trabajar con jóvenes, que se tienen que preparar muchísimo para entrar a un servicio. Pero cuando yo empiezo a leer la Biblia, encuentro que el Señor llama diferentes tipos de personas educadas, sin estudio, desde diferentes ramos de la vida, y las llama porque las ve importantes. Entonces, en esta mañana quiero hablar de cómo Dios nos ama como nosotros somos, y eso nos quita a nosotros un poquito de estrés, porque a veces cuánto sentimos que nos hace falta cambiar todavía muchísimo. Hay áreas en la vida en que nos sentimos fuertes, ¿cierto? Porque ha sido algo en lo que de pronto nos hemos entrenado. En esta mañana estaba hablando un momento afuera con César y Paola, y César decía que a Paola se le dificultaba en algo la tecnología, como en algunas áreas, en cosas me pasa a mí. Pero César decía, pastora, pero mi esposita, cuando tiene que hablar delante de personas, ella fluye de una manera y habla bien. César dice, a mí me queda más fácil como meterme al tema de aprender computación y todo eso. Cuando yo pienso en eso, pienso que el Señor nos ama como nosotros somos, al que sabe y al que no sabe. Igual cuando lo conocemos a Él, prácticamente arrancamos desde cero. Aprendemos también a que Dios nos quiere como somos, nos ama, pero también somos útiles para Él como somos. Entonces diga conmigo, yo soy útil para el Señor como soy. Y lo vamos a ver en esta mañana. Voy a hablar de un hombre que se llama Cefas, con F de faro. Cefas. ¿Quién está esperando un bebé para que le ponga ese nombre? ¿A qué se imaginan ustedes? O sea, ¿qué características físicas tendría Cefas? ¿Cómo se lo imaginan? Cejón. ¿Sí? El papá no hablaba bien y no podía decir cejas y le decía Cefas. ¿Sí? ¿Feo? Uy, Luz Dari. ¿Y qué tal si era feo? ¿Fornido? Rudo. Bueno, va por ahí, ¿sí? Bueno, entonces Cefas era un hombre que vivía en una zona costera, o sea, vivía en el mar. ¿A cuánto les gustaría vivir así como en playa, brisa y mar? Es lo más bello de la tierra mía, ¿sí? A mí me parece el mar súper chévere. Era una zona costera y su trabajo era ¿qué? Pescador. Entonces vivía en esa zona, era pescador, era un hombre que era casado. Entonces es un hombre normal, tenía una sociedad, entre esas en su sociedad estaba un hermano. Era un hombre que parece ser no era estudiado, porque no se habla de los títulos de Cefas. Mientras que si usted escucha, y lo hemos visto, escuchando y aprendiendo sobre Pablo, ¿Pablo era estudiado o no? ¿Pablo creía y amaba a Dios? Era perseguidor de los cristianos. Y ayer me gustó algo, siempre tratando de aprender, escuchaba a Pastor Javier Aponte y él decía, las personas no tienen problema con Dios, en su mayoría creen en Dios, llámelo Buda, llámelo lo que sea, Alá, Dios, el Dios de nosotros, el Dios Yahvé. Sí, muchos creen en Dios. Él decía, el problema es cuando se habla de Jesús. Entonces la mayoría cree en Dios y sí, yo creo en Dios, claro, Dios, pero cuando se les dice Jesús es el problema. Eso me hace pensar que eso le pasó a Pablo. Pablo conocía muchísimo, conocía la ley, se la sabía, pero tuvo problemas cuando dijeron que Jesucristo era el Salvador. Ahí Pablo tiene un problema porque es muy estudiado, porque analiza, porque todo. En el caso de nosotros con Cefas no aparece que haya estudiado, era solo un pescador. ¿Ustedes cómo creen que habla un pescador? Burdo, ordinario, tan educada la que dijo burdo, ¿cierto? Cuando uno ve a alguien bien ordinario, ay, tú sí eres burdo, ¿no? No sea ordinario, ¿cierto? Así sería Cefas, ¿cierto? Con pescadores, me lo imagino que tomaba, era dialecto de hombres, el ambiente donde estaba, pero saben, Cefas era un hombre común y corriente. Diga conmigo, común y corriente. Era un hombre común y corriente. Entre esos Cefas tiene un hermano que se llama Andrés. Y Andrés, en alguna de sus andanzas, se encuentra con Juan el Bautista. Y conociendo a Juan el Bautista, conoce a Jesús. Y entonces Andrés viene todo emocionado, le dice a Jesús que quiere llevarlo a que conozca parte de su familia.
Y me imagino que también le dice a su hermano Cefas: conocí un hombre que si tú lo conocieras vas a ver, en él hay sabiduría, el hombre hace milagros y quiero que lo conozcas. Lo que nosotros encontramos es que Andrés lleva a Jesús a donde está ¿quién? Cefas. Eso me lleva a pensar que nosotros somos los encargados de llevar a Jesús a las personas. A veces personas no van a venir a la iglesia, pero nosotros sí podemos llevarle a Jesús al trabajo, a la familia, a la vecindad, a la fama, a donde sea. Es como una parte pequeñita. Resulta que cuando Cefas es el nombre en arameo, pero en griego es Pedro. Entonces, ¿de quién vamos a hablar en esta mañana? De Pedro. ¿Sabes que cuando tú y yo recibimos a Jesús en el corazón, nuestro nombre es cambiado a yo me llamo? Puede que mantengamos el nombre que el papá y la mamá nos dieron. Igual dice la palabra que cuando nosotros estemos ya en nuestra morada, en nuestra verdadera casa, nuestro nombre va a ser cambiado. ¿A cuántas personas que están aquí no les gusta el nombre? El nombre que tienen. ¿Solo una? César, ¿no te gusta tu nombre? Allá, ¿no te gusta tu nombre? ¿En serio? Ve, ¿quién más? ¿Aquí todos están felices con el nombre? ¿Sí? ¿Sí? El primero, el segundo, el que sea. Otros dicen, ya me acostumbré, o sea, ya me tocó acostumbrarme a este nombre. Bueno, les cuento que el Señor le cambia el nombre, seguro se le facilitaba más, y lo empieza a llamar Pedro, pero le cambia el nombre. ¿Saben por qué? Porque Pedro significaba roca. ¿Y cuántos saben que nuestra roca es Cristo? El Señor, desde que conoce a Cefas y lo llama Pedro, ya tiene un propósito con él. Eso habla de que Jesús establece relaciones para cosas importantes. Nuestras conversaciones deben traer siempre que un tema más bien importante. Bueno, entonces encontramos en Primera de Juan 1:40 al 42 en Reina Valera, dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan, este es Juan el Bautista, y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. O sea, miren tan importante cómo Jesús conocía la historia, la familia. O sea que Jesús sabe de dónde vienes tú, conoce tu familia, sabes si tuviste papá, si tuviste mamá, si no tuviste, si fuiste abandonado. O sea, Él lo sabe todo. Aquí le dice, le saca hasta la familia. Entonces entabla una conversación. En Lucas 5, del 1 al 11, quiero compartirles algo. Dice la palabra: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y escuchen esto: y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón Pedro le dijo: hemos pescado, y le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y la red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado ya de ellos, y de él y de todos los que estaban con él. Asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón Pedro. Ahora el Señor le dice: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Es increíble. ¿Saben qué me llama a mí la atención de esto? Que recuerdan que Pedro no tenía estudio, recuerdan que Pedro era un hombre casado, recuerdan que Pedro tenía una empresa donde tenía una sociedad. Y en el momento vemos la determinación de Pedro. En el momento que el Señor le dice: deja todo y sígueme, y desde ahora serás pescador de hombres. Pero no dice que a los 3 días, dice que en ese momento, cuando llegaron a la orilla, Pedro dejó todo
y empezó a seguirlo. ¿Qué has dejado tú para seguir al Señor cuando te hizo el llamado? Y es una pregunta, es personal para cada uno. ¿Qué han dejado por seguir al Señor? Saben que cuando nosotros empezamos a responder al llamado que el Señor había hecho para nosotros, mi esposo recibió el llamado y empezó a trabajar, y un día me dijo: vamos a empezar ya una obra, abrir la iglesia, y fue aquí diagonal, y dijo: con la liquidación que me dan vamos a hacer un mercado grande, y primero que todo íbamos a pagar 2 meses de arriendo, me recuerdo tanto que me dijo, y de ahí para adelante vamos a creer, si el Señor me llamó, el Señor responderá, pero no me voy a dedicar a hacer otra cosa sino a servirle al Señor. Bueno, nosotros empezamos y dimos de abonos 50,000 pesos. El arriendo valía 450, dimos 50,000 pesos, el Señor se hicieron los papeles y todo. Y recuerdo que Mauricio le dijo, él le dijo: deme 15 días y yo le entrego todo pintado. Y Mauricio le dijo: no, mejor deme todo el mes y yo me encargo de pintar. ¿Recuerdan que así hicimos hace unos meses acá? Hicimos lo mismo con el dueño. Entonces él le dijo: déjeme y yo me encargo de arreglar, y entonces ahí le completo lo del arriendo. Bueno, eso fue lo que nosotros hicimos y empezamos con 50,000 pesos. Saben, a veces es importante que uno, por seguir a Cristo, tiene que arriesgar cosas y tiene que de pronto quitar la mirada de las cosas de donde creemos es la provisión, para poderle creer a Dios. Eso no quiere decir que ustedes lo tengan que hacer, ¿ok? Porque estoy hablando de un llamado a pastores. En el caso de ustedes es que han tenido que dejar por seguir a Cristo. De pronto una relación que no conviene, de pronto un empleo que no es honesto, no sé, cada uno sabe qué ha podido dejar para poder continuar. Y si usted está hoy domingo en esta mañana, yo quiero animarlo y quiero felicitarlo, porque primero que todo dejó las cobijas, ¿sí? ¿Quién, siendo aquí sincero, quiso quedarse esta mañana en serio durmiendo? Oh, por Dios, oh, no. Les voy a decir una cosa, yo nunca hice esa pregunta. Bueno, yo pensé que yo estaba solita. Esperando que no tocara madrugar. Bueno, entonces está, sí, mucha pereza. Sí, hemos trabajado toda una semana. Listo, ¿quiénes se van de vacaciones? ¿Van a salir de viaje? ¿No van a salir en enero ni nada? Están ahorita así, y en enero empiezan: pastora, me voy de viaje, pastora, me voy de viaje. Características de Pedro. Pedro era un hombre determinado, y tan determinado fue que cuando el Señor lo llamó y le dijo: te haré pescador de hombres, el que habría entendido, no sé, pero si él dice: yo me retiro y me voy con él. Fue una persona que determinada. Di conmigo: yo soy determinado. Y la mujer ahí también determinada. Él era obstinado, fue un hombre impulsivo. ¿Pedro fue impulsivo? ¿Aquí hay personas impulsivas? ¿Sí? Listo, impulsivo, estamos por reconocer. Fue atrevido. ¿Pedro fue atrevido? ¿Es usted atrevido? Sea atrevido para lo bueno. Bueno, listo. Pedro fue orgulloso. ¿Nosotros a veces hemos sido orgullosos? Creo que todos, ¿cierto? Sí, orgullosos. Pero quiero decirle una cosa: así lo llamó Jesús. O sea, cuando Jesús se encuentra con Pedro, ¿será que se saluda con él un día y lo empieza a conocer? Oiga, venga, yo empiezo a hablar con Luz Dari y voy a mirarla a ver, a mí ella me gustaría que trabajara con los niños. Entonces me toca irla mirando y voy hablando con ella, y a los 8 días vuelvo y hablo, y a los 15 digo: no, Luz Dari no está bien para niños, Luz Dari está bien para alabanza. Oiga, en el primer momento que Jesús ve a Pedro, lo llama. Ahora les pregunto, si le dijo de quién era hijo y le dijo todo más o menos quién era él, le habló directo a lo importante, ¿será que sabía que era atrevido y que era obstinado y que era agresivo y que tenía un carácter fuertecito? ¿Lo conocía o no? Y lo llamó. Entonces, si el Señor llamó a Pedro en esa condición, ¿qué te lleva a ti a pensar que tú no eres útil para servirle al Señor? ¿Qué te lleva a pensar? Tus imposibilidades, lo que el enemigo te ha venido trabajando desde niño. En el evento de mujeres, Pastor Javier nos habló ayer muchísimo de la autoestima, y creo que es algo que el enemigo ataca mucho en las personas, porque una persona con baja autoestima pues siempre va a estar mirando para dónde, para el piso, para la dificultad. Pero el Señor así lo llama. ¿Saben por qué? Porque el Señor a quien llama capacita. Tranquilo, tú solamente te dispones. Pedro dijo: yo lo voy a seguir, y en ese lo voy a seguir
hizo lo primero, ser determinado y decir, me voy a disponer. Y el Señor lo que está buscando en cada uno de nosotros, ¿qué es? Disposición. Yo vi a Paola orando aquí por ofrendas, pero yo recuerdo cuando César y Paola llegaron a la iglesia y en alguna oportunidad me invitaron a almorzar. Y en eso entonces, de pronto imprudencia mía, yo le dije, César, ore por los alimentos. ¿Para cuántos de nosotros es fácil orar por los alimentos? Pero ¿cuántos saben que no era? ¿Sí? O desde que le dijeron ore por los alimentos la primera vez lo pudo hacer bien. Uno, pero ¿qué digo? ¿Qué hago? Uno no sabe. Y César, ¿en serio, Paz? ¿Yo? Y yo, sí, César. Y César, bueno, sí, señora. Y al principio lo hizo temblando, porque es un lenguaje que no conocemos, es un lenguaje que no estábamos acostumbrados a tener una comunicación con Dios. Ahora uno le dice, César y Paola, a orar por ofrendas. Sí, pastora, es un privilegio y entonces vamos a ser generosos. ¿Sabe qué ha venido? La capacitación. La fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios y nos vamos soltando. Por eso me gusta mucho empezar a utilizar personas para orar por la ofrenda. ¿Saben qué es lo más tremendo de pararse aquí al frente? Primero, que yo solamente tengo 2 ojos y los estoy viendo a todos ustedes, pero allá son muchos ojos mirándome solo a mí. Y aparte, hablar a través de un micrófono te cambia la voz. Entonces tienes varias cosas en contra que en un principio no son fáciles, pero que el Señor está ¿qué? Capacitando. Va capacitando. Y cuando una persona se para aquí a predicar, merece todo el respeto, así esté temblando y no se le entienda, porque esa persona está haciendo un gran esfuerzo, como lo empezó a hacer Pedro. Pedro solamente empezó a caminar con el Señor. Ahora, Pedro empieza a caminar con el Maestro e increíblemente se vuelve una columna, y lo encontramos en Gálatas 2, verso 9. Aquí ya está hablando Pablo, y Pablo en este momento dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Al punto que voy es que Pablo reconoce que Pedro era ¿qué? Una columna. Di conmigo, yo me debo convertir en una columna. ¿Qué es una columna? Es algo que sostiene. Es una columna que sostiene el peso. ¿Sí me entiende? Entonces nosotros nos vamos a convertir en columnas. Pedro, dentro de todos los errores que él tenía, Pedro fue el primero que confiesa a Jesús como hijo de Dios. Hay un momento en el que Pedro está con un grupo, el Señor está con un grupo de personas conocidas y el Señor dice, ¿quién dicen que yo soy? ¿Qué dicen las personas quién yo soy? Y Pedro a veces no pensaba para hablar. ¿Ustedes no notan que Pedro a veces es impulsivo y no piensa para hablar, sino habla para pensar? Y él de una dijo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, de una. Y el Señor le dice, eso no te lo reveló ni carne ni sangre. Entonces Pedro empieza a tener una cercanía con el Maestro que lo empieza a conocer. ¿Tú quieres conocer a Dios? Lo conoces a través de Jesucristo. ¿Quieres conocer a Jesucristo? Lo conoces a través de su palabra. Cuando tú empiezas, nosotros los que estamos viviendo en el tiempo de gracia, que somos los que estamos después de la resurrección de Jesucristo, nosotros sí creemos en el Antiguo Testamento, obviamente, y lo leemos y ahí no aplicamos la ley, pero creemos y aprendemos de todo el Antiguo Testamento, pero nos vamos más hacia ¿dónde? Hacia el Nuevo Testamento, que es lo que realmente nos nutre a nosotros. Ahora, cuando tú logras ver todas las parábolas y toda la vida de Jesús, tú te quieres parecer a Jesús, lee los evangelios una y otra vez y empiezas a decir, yo me quiero parecer al Maestro. Pedro empieza a caminar con Jesús y se empieza a volver una columna. Una columna es algo de fiar. Una columna, cuando va a haber un temblor o un terremoto, le dicen hágase debajo de un arco, hágase debajo de ¿qué? De columnas, porque son las que sostienen. ¿Necesitaba el Señor Jesús tener columnas a su lado? Claro, él necesitaba personas en quien confiar. Ahora se convierte en el círculo más íntimo de Jesús. ¿Ustedes tienen personas que son el círculo de ustedes, de amigos? ¿Sí? Hay personas que por amistades se les ha dañado el creer en la amistad. Si es así o no, dice, yo no vuelvo a tener amigos.
O sea, no, amigo el ratón del queso. Pero saben, a Jesús le falló muchas personas y con todo y eso, él tenía amigos cercanos. Y vamos a encontrarlo. Dice la palabra, yo quise compartir esto. Cercanía con Jesús te trae revelación y conocimiento. ¿Sabe qué te trae la cercanía con Jesús? Revelación y conocimiento. A diferentes niveles. A diferentes niveles. Ahora, Jesús lo amaba. Miren, en Mateo 17, dice la palabra, 17 del 1 al 5. 6 días después, Jesús tomó, mira quién tomó. Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte en un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías. Bueno es para nosotros que estemos aquí. Ustedes si ven a Pedro lo hablador, él es atrevido, o sea, él ve a Jesús y ve que se transfigura, que cambia, o sea, lo ve envuelto en la gloria y luego ve a Moisés y ve a Elías y él habla. ¿Ustedes creen que ustedes hablarían? Yo creo que yo quedo quieta. Yo veo todo eso y digo, Dios mío, no, él habla. Y entonces él les dice, Señor, deberíamos hacer 3 enramadas acá. Es algo que uno quiere tener siempre, tener la presencia de Dios, querer y anhelar. Eso demanda de tener un compañerismo con Él. Entonces dice, entonces Pedro le dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres hacemos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y por la mañana yo preparo los tamales. ¿Recuerdan? Él dijo, y yo por la mañana les hago el desayuno. O sea, quédense en esta noche aquí, regálenme en su visita donde están. ¿Cuántos queremos la visita del Espíritu Santo todo el tiempo con nosotros? Amén, lo queremos todo el tiempo. Mientras él aún hablaba, yo creo que Jesús dijo, este hombre sí habla. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. ¿A quién se lo estaba diciendo? ¿A Elías? ¿A Moisés? Ellos ya lo conocían. ¿Se lo dijo a quién? A Pedro. A él oíd. Y les voy a decir algo, Pedro ahí no había cambiado. Pedro seguía siendo impetuoso, Pedro seguía siendo orgulloso, Pedro seguía siendo agresivo, pero el Señor le dio secretos a él. Pero ¿sabe qué llevó a Jesús el confiar en Pedro? El amor con el que Pedro lo amaba. ¿Tú amas al Señor? Y lo amas como eres. ¿Y fallas? Sí. ¿Yo fallo? Sí. ¿Y saben qué es lo más bonito? Que el Señor así nos ama. Así te está amando a ti, como tú eres, con tus miedos, con tus luchas. Ahora, ¿nos debemos quedar ahí? No, el Señor me ama. No, queremos avanzar y lo vamos viendo a lo largo de la vida de Pedro. Ahora, cuando nosotros miramos esto, Él se transfigura, pero en Lucas 22:8 encontramos también, en Lucas 22:8 encontramos también que el Señor escoge a Pedro para que le prepare la última cena. Ya cuando va a empezar todo el proceso de Jesús, la crucifixión y todo, Él llama a Pedro para organizar la cena y le dice, Jesús envió a Pedro en Lucas 22:8, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ahí ya era la última cena del Señor. Ahora les pregunto, para el Señor, la última comida que iba a tener con sus discípulos era importante para Él. ¿Saben? Si usted recuerda la última cena, ¿qué fue lo más importante que Jesús les enseñó en la última cena? ¿Qué? Predicar el evangelio, recordarlo, claro. ¿Qué más? La Santa Cena, la humildad, amar los unos a los otros, va encadenado con servicio. O sea, Él dijo, yo lo que quiero dejarles a ellos es que si yo siendo Dios y tomo forma de hombre y estoy entre ellos, que ellos aprendan que el servicio está en servir. Y en ese servicio, en esa última cena que era importante, yo creo que Él quería que hubiera una buena comida. Nosotros creemos que fue pan y que fue solamente el pan y el vino. Fue la cena.
Ustedes se imaginan cómo tuvo que haber sido la cena, y él no podía ponerse en ese momento a ir a comprar la papa, la yuca, la no sé qué. Él estaba ocupado en otras cosas importantes, pero encomendó a alguien que era de su entera confianza. Ustedes saben que yo con el tema mío del arroz con pollo no me da tiempo, o canto, o predico, o visito, o qué hago, y el área de Protemplo, que está en cabeza de César y Paola, se encargaron. Entonces yo llamaba y les preguntaba: ¿necesitan que vayamos a comprar algo? Usted tranquila, solamente cuando esté el almuerzo venga y come. Y yo estaba tan confiada de que el área de servicio de Protemplo estaba fluyendo, que no, ellos me entregaron a mí cuentas. ¿Cuánto hace, Pau? 15 días, ¿cierto, pastora? Esto fue lo que quedó. Les cuento, ¿cuánto nos quedó, Paola? Nos quedaron 900,000 pesos. ¿Nos damos un aplauso? Bien. Dios es bueno. ¿Saben en qué vamos a utilizar esos 900,000 pesos? Vamos a utilizarlos en un aparato que se dañó para aquí, para el caballero. Una cosa así de grande, ¿no? Un cuadrito así de grande que puede costar hasta 1,000,000 de pesos. Un cuadrito. Está diciendo Felipe, si no se pone, quema lo demás. ¿Y saben cuánto vale ese cuadro? 900,000 pesos. Gracias a Protemplo y el arroz con pollo. Bien, bien, estamos ahí. Miren, hicimos algo con nuestras debilidades y defectos, pero todos unidos estamos avanzando. Tú hiciste parte con comprarlo, con comerlo, con aportar, con lo que sea. Quiero mirar algo, y es que en el momento en que Pedro aprende a conocer al maestro y a volverse como de los de él, del Señor. ¿Ustedes creen que el Señor pudo haber hecho que la comida pareciera de milagro? Sí. ¿Ustedes creen que él pudo haber mandado ángeles? O que, ustedes saben, estaban hablando en tierra caliente, donde es desierto, donde andaban con sandalias, donde la persona que lavaba los pies era prácticamente considerado como un esclavo, el que cuando cada persona iba entrando iba a lavarle los pies. ¿Cómo venían los pies de una persona que viene de la calle usando sandalias y todo? Oiga, sucios. Y Jesús se baja de su lugar de plenitud a lavar los pies. ¿Qué nos puede costar a nosotros servir? ¿Qué nos puede costar a nosotros en nuestra casa como esposos servir a nuestra esposa? Las esposas amar a sus esposos. El Señor lo hizo y nos dejó ese ejemplo, el servicio. Ahora, encontramos a un Pedro que le creía a Jesús. A veces le creía y a veces no. Oiga, y uno dice, ¿y ese era el que andaba con el Señor? Sí, andaba con él. Saben que en el comienzo Jesús le habla a mucha gente y hace milagros. Él sanaba, él liberaba, él restauraba, él resucitaba, todo lo hacía. Y primero llama a una cantidad de gente, y entonces vienen 24 y vienen 60 y pico y vienen todos, y él va como sirviendo. No los va sacando de su amor, pero llama 24, pero llama 72, llama 24, luego llama 12, y aún de esos 12 reduce más el círculo, porque entre esos 12 no todos confían en él ni creen en él. De esos 12 llama a 3. ¿Saben con cuánta gente andaba Jesús? Con muchísima, pero en sí tenía ¿cuántos? A 3, que los contaba con los dedos de su mano izquierda. ¿A cuántos tienes? A Pedro, a Juan, a Andrés. Ahí los tenía. ¿Ustedes creen que le contaba secretos a ellos? Yo creo que sí. Y los mandaba a orar, y sin embargo no oraban. Se dormía. Vamos, necesito, mañana va a pasar algo. Ay, caminen, vamos y me acompañan a orar. Yo voy a ir a orar y le voy a contar a papá Dios algo. Y mientras tanto, ustedes en una oración unida están orando allá y me respaldan. Y cuando sale los encuentra dormidos y les dice, oiga, ¿ustedes ni una hora pudieron haber aguantado? ¿Los dejó y dejó de amar a Pedro? No, los seguía amando. O sea que diga conmigo, Dios me ama. Tranquilos, Dios me ama, lo recibe como es. Ahora, cuando nosotros vemos que Jesús de alguna manera no le creía, nos encontramos la historia en la que hay una gran turbulencia en el mar, como mar abierto, y entonces una gran tempestad, y entre esas va Pedro. ¿Cuántos conocemos esa historia?
¿Sí? Bueno, dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Perdón, este no es. ¿Ustedes me perdonan? Y si no, igual les toca seguir escuchándome. Me tocó. Bueno, Mateo 14 dice, entonces le respondió Pedro, está en toda la tempestad. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. En medio de una situación difícil se ven 2 aspectos de la vida de Pedro. Uno, que está en un gran problema, ¿cierto? Pero que escucha y ve a alguien que viene por el mar desde lejos, pero no identifican que es Jesús. Pero de pronto Pedro, como siempre es tan preguntón, sabe que preguntar a veces también es bueno, preguntas como lógicas o interesantes. Entonces le dice, Señor, si eres tú, dime que yo vaya. Y el Señor no empieza a decirle, sí, Pedro, recuerda, te voy a dar señales, recuerdas que yo te acompañé a tal parte. No, solamente le dijo, ven. Y Pedro reconoció la voz del maestro. Nosotros debemos aprender a escuchar tanto la voz de Dios cuando nos habla, que debemos decir, si estoy escuchando la voz de Dios o es el diablo que me está hablando y yo no sé quién me habla. Ustedes recuerdan una frase tan bonita a las mujeres que utilizó la pastora Faisuli el día que predicó, que nosotros no deberíamos ir, ¿a dónde? Ayúdenme. Que nosotras no deberíamos ir a la cafetería de Génesis 3. Y la cafetería de Génesis 3 fue donde Eva fue a escuchar lo que el enemigo le estaba hablando. Entonces, lo que pasa fue que la pastora Faisuli lo dijo de una manera muy, muy delicada, ¿cierto? Entonces ella toda femenina, no, nosotras no vamos a ir a la cafetería del Génesis 3. La pastora Claudia dice, usted no vuelva a sus oídos la caneca del diablo, donde él le echa toda la basura. Entonces me voy a volver toda delicada. Entonces ahora yo les voy a decir a ustedes no vayan a tomar té a Génesis 3. Y ya nosotras vamos a entender, es que no le vamos a prestar nuestros oídos al diablo. Entonces Pedro tenía claro cuál era la voz del maestro y le dijo, ven. ¿Y saben qué hace Pedro? Pedro dice, bajó de la barca y empezó a caminar. Pero ¿saben qué pasó? Que empezó a ver la tempestad, empezó a ver el problema tan grande que había y empezó a ¿qué? A hundirse. Y cuando Pedro empieza a hundirse, llega y dice, da voces diciendo, Señor, sálvame. Pero ese Señor, sálvame no es, ay Señor, sálvame. No, yo creo que ese hombre estaba en serio aterrorizado, paralizado de lo que estaba pasando. Y saben, ayer decía Pastor Javier Aponte que nosotros deberíamos ver los problemas. ¿A dónde? ¿A dónde miramos cuando tenemos un problema? Al piso, porque Satanás está derrotado. Y si vamos a pedir ayuda, levantamos nuestra mirada y decimos, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios. Pero a veces el problema no lo tenemos ahí, el problema lo vemos es arriba y a Dios abajo. Entonces invertimos y miramos el problema arriba y se nos olvida que el problema está debajo de nuestros pies. Es donde debe estar el problema. Entonces Pedro en un momento se vuelve como bipolar. En un momento estoy asustado, mira al Señor, sale de la barca, empieza a creer en el Señor y minuticos, segunditos después se está hundiendo. Duda, si el Señor ya le había dicho que viniera y caminara y él ya había salido de la barca y había caminado, pues ya era una verdad. No tenía para qué haber mirado y haber descendido. Creo que a muchos de nosotros a veces nos pasa eso. En medio del problema el enemigo nos habla y a veces nos muestra cosas que realmente no son. ¿Nos ha pasado? Nos pasa. ¿Por qué? Porque tenemos un espíritu, porque ese espíritu también tiene en nuestro cuerpo un alma y luego ese cuerpo le hace caso al alma o al espíritu. Y el enemigo no juega malas pasadas en la vida. Ahora, tenemos que aprender a identificar cuál es la voz del Señor y es a seguir. ¿Dónde identificas tú la voz de Dios? Cuando lees mucha palabra. Entonces, cuando vienen cosas a tu vida, tú dices, esto es un ataque del enemigo. Y lo identificas, ¿qué? Clarito. Y entonces sigues caminando en fe. Bueno, le creía todo el tiempo, a veces sí, a veces no.
Pedro a veces y en ocasiones fue atrevido e irrespetuoso con el Señor. Dice que Jesús los toma y siempre está Pedro. Eso habla de que Pedro era una persona fiel y era una persona leal. Entonces estaba con él y en algún momento el Señor les dice, es necesario, el tiempo ha llegado y es necesario que el Hijo del Hombre tenga que padecer. Y va a ser crucificado y va a morir, pero va a resucitar. Y Pedro no escuchaba eso, sino Pedro dijo, me van a quitar al Señor. O sea, esto no puede ser. Entonces dice que él coge al Señor y lo aparta. Y estando aparte, le habla, le dice, Señor, que esto no te suceda. Le está hablando ¿a qué? A la autocompasión, que eso no te pase a ti, pobrecito de ti, todo lo que te van a hacer. Pero ¿saben qué hizo Jesús? No fue a Génesis 3. ¿Les gusta que hable mejor así? O para el otro lado. No le prestó los oídos ni los volvió la caneca del diablo. ¿Sí? No más. Entonces él se para y entonces le dice, apártate de mí, Satanás. Ahora, hay momentos en el que el Señor corrigió, pero corrigió la actitud de Pedro. No regañó a Pedro lo dejó como quieto y lo sigue tratando con amor, pero le dice es, apártate de mí, Satanás. Eso me habla de que yo debo aprender a decirle a una persona, cuando le voy a hacer un llamado de atención, debo no ir a la persona, sino al acto que la persona está haciendo, ¿sí? Es que usted, le dice a un hijo, es que usted sí es mentiroso. No, o sea, tú eres un buen hijo, pero ¿por qué dijiste mentiras si ese no eres tú? Entonces le estoy hablando directo es a qué, a la actitud, más no a la persona. Y Jesús tenía ese cuidado. Entonces cuando tú empiezas a leer mucho de Jesús, aprende a tener y a cambiar comportamientos, y creo que esa es la escuela que estamos haciendo, amén. Entonces lo lleva, Jesús lo corrige, y ahora Pedro tiene algo. Jesús lo regañaba o lo corregía y él igual no se iba. ¿A cuántas personas les pasa que de pronto están en la iglesia y se les llama y se les corrige y lo primero que dice es ¿qué es? Pues me voy. En la casa me dijeron tal cosa, pues me voy. En el trabajo llega tarde, no sé, no responde con lo que es, se le llama la atención y me voy. O me quedo haciendo las cosas de mala gana. Pero y perdón, o sea, también hace parte de la corrección, amén. Pedro se queda, en varias veces lo vemos y más adelante lo vamos a volver a ver. Pedro es impulsivo, y en la parte de Pedro ser impulsivo, sabiendo que el Señor ya le había dicho que le iban a pasar cosas, sabiendo que Jesús le había dicho que no iba a permitir que ninguno de los que estaba con él les pasara nada, sino que él los iba a cuidar, llega el momento del arresto y él dice voy a ser arrestado y voy a morir y voy a resucitar. Pedro ya lo sabía, pero llegado el momento, en el momento en que van a coger al Señor, hay un hombre que se llama Malco, y este hombre se acerca a llevar preso, obedeciendo órdenes, y va a coger preso a Jesús. Mire, Pedro no lo piensa dos veces y saca la espada y le rasguñó la oreja. Ah, ok, se la quitó, le quitó la oreja. Esto me recuerda una vez, las personas que conocieron a Mauricio recordarán que él era muy calmado, nunca se veía de mal genio. Pero un día íbamos atravesando un parque y estaban jugando fútbol, entonces Mauricio llevaba a Daniela, yo llevaba a Cristian, y cuando él le dijo al muchacho, espere, o sea que no le fuera a patear, espere, y entonces empezó a caminar, el muchacho no lo pensó y sacó un patadón, le dio en la cara a Daniela con el balón. Daniela tenía como 1 año y medio, 2 años. Mauricio no lo pensó y ese hombre calmado se fue y le puso un puño. Y yo apenas miré así, y yo lo miré y le dijo, perdón, yo le dije a usted que no pateara, y siguió. Y yo miré todo y yo, no, yo también sigo, yo mejor no me quedo acá. ¿Saben? Eso le pasó ¿a quién? A Pedro. No lo pensó y sacó la espada y le cortó la oreja. Y siempre he pensado algo. Y lo que yo he pensado es que el Señor tenía que solucionar eso, en serio, Él tenía que solucionarlo. Y él se agacha, recoge la oreja, se la pega, el otro dice, ay, me duele, no, pero que le duele, no, no me duele nada, sigamos con el proceso, ¿qué pasó aquí? Y el Señor dice, adelante, un poquito adelante, el Señor corrige nuevamente a Pedro y le dice a Pedro, Pedro, guarda esa espada, o sea, guárdela. Porque nosotros no somos guerreros, nosotros no venimos aquí a pelear. ¿Ustedes se imaginan donde todos hubieran visto ese reguero de sangre?
Miren que el Señor ahí no se esperó a hacer despacio como cuando hacía saliva, escupía saliva y hacía barritos. No, aquí él limpió rápido, sangre, desapareció todo y dijo, esto toca calmarlo porque esto se va a volver aquí una pelea, y soluciona el tema, pero lo corrige. Entonces Pedro era impulsivo. Ahora, cuando nosotros vemos esto, quiero mirar que Pedro también dentro de su proceso era un hombre orgulloso. Y fue orgulloso porque hay un momento en el que nuevamente vuelve Jesús y habla con ellos, y en la mayoría de conversaciones Pedro aparece, Pedro siempre está. Y entonces el Señor le dice a Pedro, me van a llevar preso y me van a matar y me van a, no sé, le empieza a contar. Y resulta que Pedro le dice al Señor, le dice, Señor, todos vosotros, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Entonces en el verso 12 le dice Pedro en Mateo 26, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Aunque todos te nieguen, yo nunca ¿qué? Te voy a negar. Y se lo dijo seguro, yo no te voy a negar, conmigo para las que sea. ¿Y cuántos saben que el Señor escudriña nuestros pensamientos? Y el Señor le dice, ay Pedro, solo te voy a decir una cosa, antes de que el gallo cante, tú me habrás negado ¿qué? 3 veces. Yo me imagino a Pedro todo burlón, ay Señor, tú sí. Tú me has visto, yo ando contigo para arriba y para abajo. No, es que bueno es estar con una persona en las buenas, bueno es estar con la persona cuando está en las buenas, y cuando se transfiguró, y cuando multiplicó los peces, y cuando el Señor va y sana a la suegra. Creo que tuvo que haber sido una buena suegra, porque la sana. Entonces es bueno estar con Jesús, pero otra cosa es ver que están matando a esa persona, y él dice, contigo para las que sea. Ni se imaginaba todo lo que le iban a hacer al Señor. Entonces encontramos a un Pedro orgulloso, un hombre que dice, no lo voy a negar, y lo termina negando. Cuando yo veo eso, veo en Pedro un hombre que tiene de alguna manera muchas cosas parecidas a las de nosotros. ¿Si es así o no? Hemos negado a veces al Señor con actitudes, hemos negado a ese Dios, hemos negado a Dios cuando nos dicen que no sé, tenemos que ir a un colegio, y en el colegio nos dicen que si decimos que el niño es cristiano no lo reciben. Entonces escucho personas diciendo, no, pues me toca decir que no soy cristiana porque si no, no le dan el cupo al chino. Y resulta que es que ese colegio es buenísimo. ¿Será que no estamos haciendo lo mismo que Pedro? ¿O será que sí? ¿Será que yo no niego a Pedro cuando no sé, me voy a hacer cosas que yo sé que de hecho a Dios no le agradan? Y no vamos a entrar en ese tema, pero ¿será que a veces con nuestras actitudes no negamos al Señor como lo hizo Pedro? Y ¿saben qué les quiero decir? Con todo y eso, y el Señor no dejó de amar a Pedro, o sea que todavía tenemos esperanza, ¿cierto? Tenemos la esperanza de que Dios nos ama, y porque Dios nos ama tenemos que nosotros seguir cambiando. O sea, Pedro no se queda en la posición en que está toda la vida, porque encontramos que a Pedro el Señor no lo corrige 2 veces por la misma cosa, sino que lo va corrigiendo y él va atendiendo y va cambiando. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ir entendiendo cuando la palabra nos habla, ir ¿qué? Cambiando, tenemos que hacerlo. Cuando nosotros miramos esto, encontramos algo, y es que Jesús tenía razón en Mateo 26:70. Mateo 26, 26:70 dice, pero Pedro negó frente a todos a Jesús diciendo, no sé de qué estás hablando. Entonces él se fue hacia la puerta del patio, y otra mujer lo vio y les dijo a todos los que estaban allí, este hombre estaba con Jesús de Nazaret. De nuevo Pedro lo negó y juró, o sea, no solamente lo negó, sino juró. Yo les hago a ustedes una pregunta. Jesús sabía que Pedro lo iba a negar y que iba a jurar. ¿Y ustedes creen que Jesús lo sabía desde el comienzo cuando lo vio en la barca y era pescador? Y así lo llamó, y así lo quiso formar. Pero resulta que a Pablo también era erudito, tenía palabra, y también lo llamó y también lo amó. Y Pablo, hay una parte en la Biblia donde Pablo dice, miserable de mí, que queriendo hacer lo bueno terminó haciendo lo malo. O sea que Pablo tuvo problemas.
No sabemos, pero yo creo que sí. Dice, miserable de mí, que queriendo hacer lo bueno, terminó haciendo lo malo. Y de Pedro ni se diga. Entonces yo creo que nosotros tenemos una esperanza grande en esta mañana. ¿Saben por qué? Porque lo que yo encuentro como conclusión y reafirmo, o sea, lo creo en la palabra, es que el Señor conoce todo nuestro caminar, pero Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Y si nosotros nos disponemos cada día y cada mañana a cambiar, a saber que amamos a Dios, a saber que todos somos un equipo y que el Señor aprendió a jugar ese partido de fútbol con todos sus jugadores, si es así o no, aprendió a conocerlos, aprendió a tratarlos, los dejó formados, aprendió a que ellos entendieran que todos eran diferentes de acuerdo a sus diferentes dones y talentos. Y eso somos nosotros acá en Casa de Dios. Tratamos de ayudarnos y tratamos de formarnos sabiendo que hay personas que pueden hacer las cosas de una manera mejor que las que yo puedo hacerla, pero que nos necesitamos. ¿Sí me entienden? O sea, cada uno de nosotros nos necesitamos. Y encontramos nosotros en Hechos 2:14, dice que hay un momento en el que viene un tiempo de Pentecostés, ya Jesús ha fallecido, Jesús resucita. A mí me parece apasionante la resurrección de Cristo. Primero, me gusta porque se le aparece a una mujer y no es por nada, pero eso marca una diferencia. O sea, nosotras somos consentidas de parte de Dios, ¿cierto? Manda a su hijo, resucita y se le aparece a una mujer. Pero luego hay un momento en el que también, si ustedes leen la palabra, Jesús después de haber resucitado les hace una gran cena. Y entonces eso también habla chévere, que al Señor le gusta el que estemos compartiendo, el que estemos en armonía. Pero luego hay un momento de Pentecostés, una reunión donde el Espíritu Santo cae sobre muchas personas. ¿Y saben quién es el primero que se para a predicar? Pedro. Pedro que no tenía estudio, Pedro que era pescador de hombres. ¿Y sabe Pedro de qué hablaba? De lo que había vivido con Jesús. No tenía otra cosa más de qué hablar, sino de lo que había vivido con Jesús. ¿Cuánto tiempo estuvo caminando Pedro con Jesús? 3 años. Y 3 años que era de día, 3 años que era de noche, donde vio a Jesús amar, donde vio a Jesús indisponerse porque una higuera no daba fruto, donde vio a Jesús quedarse callado cuando le decían y lo vituperaban y lo escupían y su boca se cerró y no dijo nada, y lo vio resucitando muertos y lo vio perdonando pecados. Entonces se levanta un Pedro, me impacta porque el momento y el encuentro personal el cual tiene Pedro es en el momento en el que el Señor va caminando. Pedro lo niega y se encuentra la mirada de Jesús con la de Pedro. Ya se lo llevan. ¿Ustedes vieron La Pasión de Mel Gibson? Y ustedes recuerdan esa mirada, es lo más impactante. Y dice, Pedro lo niega frente a todos. Y entonces él comienza a maldecir y lo niega, y en el momento en que él niega, el gallo canta 3 veces. Pero en Lucas 22:61, después de que todo esto está pasando, dice, entonces vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y dice que él lloró amargamente. ¿Qué harías tú si algo que el Señor te ha dicho, tú realmente lo negaste y luego te das cuenta que sí? Pero yo creo que lo que más lleva a llorar a Pedro es ver el amor con el que él lo ve. Y el Señor no deja las cosas pendientes. ¿Y saben por qué no deja las cosas pendientes? Porque cuando Pedro está, después de que Jesucristo resucita y asciende y se va al cielo, entonces el Señor lo empodera y lo llena de tanto poder que en la pura fiesta de Pentecostés Pedro se habla y predica. No fue a una persona, ni fueron a 2, fueron a 3,000 personas. Fue el primer discurso de Pedro. ¿A cuántas? A 3,000 personas. Les digo yo a ustedes en esta mañana, ¿tenemos esperanza? ¿Sí? Las tenemos. Tenemos todas las esperanzas. La esperanza de poder continuar. Tenemos vida, tenemos vigor. Él es el que nos aviva y el que dice, yo sé por el proceso que vas. Lo que pasa es que a veces nosotros no lo creemos, porque personas nos hacen creer que no hemos cambiado. Por eso que usted sigue siendo la misma,
pero es que se sigue siendo el mismo y entonces uno se siente que está dando vueltas. ¿A ustedes no les pasa en algunas áreas de su vida sentir que como que no avanza por lo que le dice la otra persona? Y ojalá se ve mucho en el tema de familia, de matrimonios. El esposo se le volvió y se le saltó el mal genio y ya le dice, ¿y no que es cristiano? ¿Sí? Y no que acabó de llegar en la iglesia. Y entonces a uno eso le cae como un baldado de agua fría y uno dice, sí, soy una cucaracha. No merezco, yo no merezco, yo no merezco. Y entonces uno siente que está dando vueltas acá, en el mismo lado y que está aquí. No, tú puedes haber dado vueltas, pero avanzaste, porque de pronto ya no tiraste las cosas, porque de pronto no dijiste la grosería, porque de pronto sí se te salió el mal genio, pero no reaccionaste igual, aun cuando en el comienzo uno sigue reaccionando igual. Pero de pronto uno vuelve y da vueltas ahí y uno dice, no, pero ya no estoy, antes estaba allá, ahora estoy acá. Y de pronto diste otra vuelta y estás más adelante. ¿Saben por qué? Yo quiero finalizar diciéndoles a ustedes, Pedro aprendió a vencer el miedo, Pedro aprendió a caminar en amor. ¿Ustedes creen? Dice más adelante que la sombra de Pedro que sanaba. Esto no viene en la enseñanza, pero hay otro momento que está en la puerta de la Hermosa, está un hombre que está enfermo y entonces él les pide limosna y entonces Pedro les dice, no tengo ni oro ni plata, pero que de lo que tengo te doy. Y ya que tenía el poder de Dios. O sea que nosotros muchas veces no podremos dar cosas físicas, pero lo que tenemos es el poder de Dios dentro de nosotros. Y a eso apuntamos. O sea, en este momento no tengo plata, en este momento tengo aquí en la panadería la niña de la señora está hospitalizada y yo puedo ir y decir, a ver, yo no tengo, no puedo ir a verla, la tienen en la UCI, no puedo ir, pero cierre sus ojos, lloremos aquí, porque de lo que yo tengo de eso doy y que doy el poder que Dios ha colocado en nosotros de orar sobre los enfermos y ellos sanarán. Eso es lo que dice el Señor y si el Señor lo dice, pues yo lo creo. ¿Es así o no es así? Entonces mire lo que dice la palabra para finalizar, dice, el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo o no? El que empezó la buena obra. Ahora les pregunto yo a ustedes, ¿ustedes están seguros que el Señor empezó la buena obra en ustedes? ¿Sí? ¿Y qué tienes que hacer? Caminar, entrar a prepararte, entrar a estudiar, entrar a capacitarte, porque no, eso el Señor me ama así como yo soy, entonces eso yo me quedo así. No. Tenemos que empezar a meterle más la ficha. Queremos aprender a orar, queremos que nuestras oraciones sean contestadas. Invitados están todos a la oración todos los días de martes a viernes, aprendiendo cómo orar. Es que yo siento que el Señor no me responde. ¿Será que de pronto estás orando de la manera incorrecta? Pero ¿y cómo se ora de la manera correcta? Bienvenido a la oración. Todos los días de martes a viernes estamos aprendiendo y estamos encontrando muchas respuestas. Personas que testifican y dicen, pude ver el milagro. Entonces debemos aprendernos a capacitar. ¿Qué somos nosotros? Finalmente cuando nos vemos vamos en un proceso y aquí no hay alguien que sea más que ustedes, ni ustedes son más que nadie. Todos estamos aprendiendo. No tenga temor cuando usted quiera preguntarle a alguien, hacerle una pregunta sobre algo que usted no entiende de la palabra, independiente del cargo que se tenga. Yo acá de pronto hay personas que puedo admirar porque pueden entender la palabra de una manera o oran de una manera diferente y yo digo, pero ¿cómo se les ocurre orar así de esa manera? Yo no lo hubiera visto así. ¿No les ha pasado a ustedes? Leer el comentario del devocional y yo digo, oiga, ¿cómo les fluye? De pronto yo leo y entendí, fue otra parte. El Señor con todos está trabajando de maneras diferentes. Lo importante es arrancar. Que después de que nosotros arrancamos, el Señor con la ayuda del Espíritu Santo nos va impulsando. Quiero que ahí donde tú estás, te vas a poner en pie. Mire que en Hechos 2:41 dice que cuando Pedro predicó, dice así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. O sea, que él predicó a 3,000, pero 3,000 recibieron al Señor. ¿Les parece grande? 3,000. La oración de un pescador. Entonces créanme que nosotros solamente tenemos es que abrir nuestra boca, que el Señor la llenará. Quiero que oremos. Señor y Padre amado, Papito Dios, yo te doy gracias en esta mañana, Señor. Yo te doy gracias, Padre, porque para nosotros, lo que a veces se consideran en cosas imposibles, para ti sí nos llamamos.
Para ti sí, el nombre que tenemos es el que tú sabes que vas a utilizar. No estamos en el lugar equivocado, estamos en el lugar correcto, Señor. Estamos aprendiendo cada día más de tu palabra, Señor. Tú estás buscando corazones sencillos que aprendan a entender tu palabra de una manera natural, de una forma tranquila, no con sentimientos de culpa o de pronto baja autoestima que el enemigo ha querido trabajar, sino que nosotros sabemos la identidad que tenemos. Sabemos, Señor, que somos tus hijos, Señor. Sabemos, Señor, que tú eres ese Dios grande, ese Dios, Señor, que nos guías, que nos protejas. Y te doy gracias, Señor, porque cada uno de los que estamos aquí somos hacedores de tu palabra y somos como flechas, porque la Biblia dice eso, que los hijos son como flechas y nosotros somos tus hijos y tenemos una identidad, tenemos un lugar en la mesa. Estamos diseñados, Señor, para el cambio, porque vemos a un Pedro, Señor, que fue transformado de lo humilde, de lo menospreciado, de lo vil y menospreciado. Sacas tú para avergonzar al mundo, de lo más vil, Señor. Sacas para avergonzar a los que son doctos y a los que se creen que saben mucho, Señor. Pero cuando tú eres el que colocas, Señor, el querer como el hacer con nosotros, nos volvemos diligentes en tu palabra, Señor. Y en esta mañana entendemos la palabra, Señor amado. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque en el desierto, Señor, tú nos ayudas. Ahí tú nos diriges, Señor, y no estamos solos, Señor. Ahí donde tú estás, canta esta canción con todo tu corazón. ¿Saben? Al Señor le gusta que cantemos. Cante aunque no cante. Nosotros tenemos una identidad, una posición, porque estamos siendo transformados hasta la venida del Señor. Él es bueno, Él te ama como tú eres. Él levanta tu autoestima, Él te empodera. ¿Sabes? Le costaste precio de sangre. Pagó un alto valor por tu vida. No permitas que nadie te menosprecie. No lo permitas.